Bueno, allí están algunos de los aumentos de junio más relevantes. Alquileres 100%, bueno, estamos hablando de firmas y renovaciones de contrato, por supuesto. Quienes tengan que hacerlo a partir de junio es casi al doble del valor que venían haciéndolo. 4,5% de internet, TV y teléfono, estos son planes postpagos y mixtos. 30% en colegios privados en Córdoba. Hay que aclarar que en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, se estaba hablando del 11-15% aproximadamente. Otro tema que va a impactar en muchísimos hogares aquí en la provincia de Córdoba, creo que estamos hablando de alrededor de 400.000, son las tarifas eléctricas. En ese sentido, aquellos usuarios N1, que es la categoría más alta, aquellos que en la segmentación energética han tenido ingresos que superan determinados valores, bueno, van a percibir de forma plena la tarifa y, bueno, será un impacto en los bolsillos. Otro indicador que mueve todos los precios de economía, combustibles, 4%. Esto se está haciendo mes a mes alrededor de la segunda semana, al término de la segunda semana, tenemos los aumentos de combustible. Esto, sin lugar a dudas, le pone más nafta a la inflación, podríamos decir, entre comillas, y 5,49% en prepagas, algo que también es muy sensible porque muchas familias han recortado otros gastos y evitado hacer el ajuste en salud, pero hay que decir que 5,49% en este caso va a ser, sin lugar a dudas, el aumento más allá de los ingresos, porque recordemos que a través del portal Mi SS Salud de la Secretaría de Salud de la Nación, uno podía hacer un descargo y en función del nivel de ingresos podía reducir los aumentos. Bueno, en el caso de junio, este aumento que viene es pleno para todos los usuarios de medicina prepaga privada. Bien, como has señalado vos, ahí está sin duda lo que es vendría a ser esquema que da calor, que nos calienta un poco en lo que tiene que ver con los días fríos que hemos comenzado a transitar en el mes de junio. Pero el fenómeno de la inflación es un fenómeno que lleva ya varias jornadas y varias semanas en la Argentina. El gobierno se desentendió del tema, parece más preocupado en conseguir dólares y en la interna partidaria, en resolver qué candidato va a representar al gobierno, que sin duda tomar medidas para lo que es el principal flagelo y preocupación de los argentinos. Según encuestas de opinión, el 60% de los cordobeses dice que este es su principal problema, su principal drama, algo que parece que las autoridades no tienen en cuenta. Para saber por qué tenemos una inflación tan alta en el mundo, es decir, una de las más altas en el mundo, tenemos la opinión de Virginia Giordano y también de otro integrante del grupo IDESA, Patricio Canales. Patricio Canali, correcto, que nos dicen por qué Argentina tiene esta inflación. Lo vemos en la presentación tras la palabra de... La inflación se ha convertido en un problema en todas partes del mundo, pero en Argentina es un tema de conversación desde hace años. En nuestro país tenemos altísimos niveles de inflación y convivimos con ella desde hace décadas. Pero entonces, ¿por qué la inflación de Argentina es una de las más altas del mundo? Uno de los rasgos distintivos de la inflación en Argentina es que, además de ser alta, se ha vuelto crónica. Distintos gobiernos de distintos colores políticos han mantenido niveles altos de inflación. La inflación es causada por monopolios y corporaciones que hacen la contra del gobierno. Hay diablos que hacen subir los precios y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Contrario a lo que algunos creen, los monopolios no generan inflación, o sea, el aumento generalizado y sostenido de los precios en el tiempo. Si bien es cierto que el monopolio puede llegar a tener cierto poder a la hora de fijar precios, eso en última instancia llevaría a que existan precios más altos que en un mercado en el cual hay competencia. Si además esa teoría fuera cierta, medidas que se han aplicado a lo largo de la historia argentina, como sanciones a empresas o controles de precios, hubieran tenido éxito a la hora de controlar la inflación. A luchar contra la inflación, tenga la lista siempre a mano. La ayudará a cuidar el centavo que ahora tiene valor. La inflación es causada por expectativas o factores psicológicos. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas. Las expectativas pueden llegar a jugar un rol a la hora de explicar la inflación.
Básicamente, si uno ve que la inflación pasada es alta, puede llegar a prever que en el futuro va a seguir siendo alta. Sin embargo, esto ayuda a perpetuar la inflación, pero no la genera. No se puede culpar a la psicología de la gente por valores de inflación cercanos al 100% anual. Argentina importa inflación por ser un país agroexportador. A nosotros nos encomendó la tarea de instrumentar las medidas necesarias para estabilizar el precio del trigo a valores prebélicos mientras duren las consecuencias a causa de esta guerra. En cierta medida, la inflación externa tiene influencia en los precios locales, porque la mayoría de los países compran o venden al exterior. Si en un momento el precio del trigo empieza a subir, en Argentina va a tener cierta influencia porque es un país agroexportador. Sin embargo, la influencia de estos factores es mínima comparada con los valores de inflación que maneja Argentina. Hay muchos países con características productivas similares al nuestro. ¿Por qué la inflación externa nos afectaría de manera distinta? La causa de la inflación es el déficit financiado con emisión monetaria. Se reducirá drásticamente el déficit fiscal, dejará de funcionar la maquinita de imprimir billetes para financiar al sector público. La economía de un país es como la economía de un hogar. Cuando no llegas a cubrir tus gastos, tenés que endeudarte, pero el Estado tiene una alternativa más. Puede fabricar dinero. Es el proceso final, acá hay 1 millón de pesos. A la larga termina siendo como un impuesto que pagamos todos sin darnos cuenta. Pero lo que sucede es que debería crearse dinero solo cuando la gente demande más dinero. Por ejemplo, porque producimos más y necesitamos más billetes para hacer transacciones de compra y venta. Si fabricamos más billetes y no producimos más, es probable que los precios aumenten para que las cuentas puedan cerrar. Es decir, cada billete va a valer menos. Hoy en día producimos apenas 4% más que hace 10 años y sin embargo, la emisión monetaria creció en un 3100%. No debería sorprendernos entonces que la inflación en ese periodo haya sido del 2900%. Hoy en día, la principal causa de la inflación es la emisión monetaria. Impresionante la claridad con que se han explicado las distintas exposiciones que hay respecto al tema de la inflación, con mucha claridad por parte del equipo técnico de IDESA. Así que agradecemos a Patricio Canali y a Virginia Giordano este aporte para entender por qué tenemos esta situación de precios y obviamente el déficit fiscal que aludía Patricio. Si usted se toma el trabajo de revisar qué ha pasado en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, realmente por las nubes comparado con la producción que está estancada.